Con este vídeo terminamos este pequeño resumen para poner en práctica todas las herramientas de Photoshop que hemos aprendido hasta el momento. Seguiremos con la creación de postales, pero esta vez vamos a orientarlas a la creación de postales para fin de año. De hecho, para este vídeo vamos a crear 3 postales, cada una de ellas usando una técnica diferente. En este caso tenemos esta postal en la que vamos a repasar los cambios de color, los ajustes de pincel y además aprenderemos un truco para poder hacer las clonaciones de elementos mucho más rápido. Por otro lado, tenemos esta postal en la que profundizaremos las máscaras de capa y en la utilidad de diferentes pinceles. Y por último tenemos esta postal en la que vamos a dar protagonismo a las opciones de estilo de capa y opciones de texto. Estas postales son solo algunos ejemplos de todas las cosas que podemos hacer solo con las herramientas que hemos aprendido en Photoshop. ¿Estás preparado? Vamos allá. Para comenzar, como siempre, vamos a escoger nuestro documento y como en las ocasiones anteriores, vamos a escoger un documento acorde con nuestro proyecto que será una postal para imprimir, con lo cual seleccionaremos imprimir, las dimensiones de 1 a 6, lo dejaremos en la orientación vertical, resolución 300, modo de color CMYK y su perfil de Japan. De todas formas, ya sabéis cómo cambiar los parámetros de un documento para adaptar un proyecto a diferentes formatos, ya sea por ejemplo para redes sociales o otros formatos con otro tipo de orientación como puede ser la horizontal. Y si no es así y no sabéis cómo cambiarlo, aquí te dejo un vídeo de cómo preparar un documento como todo un profesional para no dejar nada al azar. Ya tenemos el tipo de documento para nuestro proyecto. Ahora vamos a ver cómo nos inspiramos. Un elemento común que voy a usar en las 3 postales serán las bolas del árbol de Navidad. Pero aunque usemos el mismo elemento, aplicando diferentes técnicas podemos crear un sinfín de postales diferentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos allá. Vamos a por la primera postal. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una capa nueva y con la herramienta del marco elíptico vamos a crear un círculo perfecto. Acordaos que se activa o bien con este botón o con la tecla M. Una vez tengamos ya nuestra área seleccionada, lo que haremos será seleccionar la herramienta de pincel y vamos a seleccionar una punta de pincel que nos guste. En este caso quiero hacer una postal que sea como si fuera pintada, así que usaré un tipo de punta de pincel que dé ese aspecto artístico. Dentro de las opciones de pincel tenemos una carpeta en la cual pone pinceles húmedos y dentro de esta carpeta podemos encontrar este pincel de aquí que nos va a ser muy útil, pero observar de que este pincel tiene un icono de herramienta, es decir que solo está creado para esta herramienta, pero nosotros lo queremos usar para pincel, así que como ya sabemos hacer, seleccionaremos nuestro pincel, nos vamos a ajustes de pincel para cambiar los parámetros de la punta y lo primero que vamos a hacer será activar el apartado de dinámica de la forma, puesto que lo que estoy buscando es que por cada clic cambie la dirección, el tamaño y la rotación de ese pincel. Una vez activado este apartado, para hacer que en cada pincelada cambie el tamaño, la dirección y el diámetro mínimo del pincel. Ahora lo que haré será guardar este pincel para quedarme justo con estos parámetros que he diseñado. Para ello me voy al más y dentro de nuevo pincel pongo el nombre que me apetezca, en este caso voy a poner óleo modificado y no voy a activar ninguna de las 2 casillas de aquí abajo. Una vez terminado le doy a OK y ya podemos comprobar que tengo este pincel para usar en cualquier herramienta. Ahora lo que haré será comprobar de que el resultado me gusta. En este caso voy haciendo varias pinceladas tanto dentro como en los bordes de nuestra selección. ¿Veis? Una vez hago lo suficientes voy a cambiar el tono de verde y voy a escoger un tono un poco más claro y voy a seguir haciendo algunos toques para ir rellenando esta elipse. Y nuevamente cambio el color por un verde aún más claro y acabo de rellenar los huecos de esta elipse. Deselecciono con control D y ya podemos ver que hemos creado una especie de elipse solo con algunos trazos. Para que quede claro este concepto vamos a volverlo a hacer, es decir, apago la visibilidad, voy a crear una nueva capa, con el marco elíptico creo mi circunferencia y ahora selecciono otro color, por ejemplo un rosa que siempre queda muy elegante y dulce y hago lo mismo. Con mi pincel voy haciendo diferentes pinceladas tanto dentro como alrededor de la circunferencia. Una vez tengo algunas vuelvo a cambiar el tono por un tono más claro y sigo rellenando y finalmente vuelvo a cambiar el tono y sigo rellenando. El concepto creo que ha quedado bastante claro, es decir, es muy fácil. Hago una selección y ahora simplemente
con el pincel voy dando diferentes pinceladas con una punta de pincel que yo ya previamente he modificado. Queda un resultado muy bueno, pero imaginaros que quiero hacer más bolas y la verdad es que va siendo un poco tedioso tener que ir cambiando continuamente el tono, ir buscando un hueco para el pincel, así que tengo otra forma de hacerlo mucho más sencilla. Lo que haremos será lo siguiente: voy a clonar esta capa con control J y voy a desactivar el resto. Lo que voy a hacer será utilizar este elemento pero cambiando su color. Para ello lo que haremos será lo siguiente: vamos a ir al botón de ajustes en la ventana de capas. Dentro de este botón encontramos una serie de ajustes y el que nos interesa es el de tono y saturación. Si pulsamos sobre él en esta nueva ventana, vamos a pulsar sobre este cuadradito de aquí que pone colorear. Ahora lo que haré será mover el tono, la saturación y la luminosidad hasta encontrar un tono celeste que nos guste. Más o menos este nos gusta muchísimo y lo único que tendríamos que hacer es minimizamos esta ventana, volvemos a activarla de capas y vemos que tenemos una capa de ajuste y nuestra capa del elemento, que sigue siendo de color rosa. Para que se convierta en color azul, lo único que tendríamos que hacer es pulsar ambas capas, ajuste y elemento, y darle a control E. Lo que hará control E es fusionar varias capas, pero ojo, las capas que fusiona son justo la capa que está por debajo de la que tenemos seleccionada. Os voy a poner un ejemplo para que podáis entenderlo mejor. Vamos a volver a hacer una clonación de esta bola azul y ahora vamos a poner las dos bolas de forma visible, una aquí abajo y otra aquí arriba. ¿Ok? Tenemos las dos bolas a la vista. Ahora, al igual que antes, voy a seleccionar en ajuste tono y saturación. Una vez escogido, voy a cambiar el tono. Imaginaros que esta vez quiero buscar una especie de amarillo dorado. ¿Ok? Pero mientras hago los cambios, se modifica absolutamente todo. Es decir, se modifican todas las capas que tengo visiblemente activas. En este caso, se modifican ambos elementos y además también se modifica el fondo. Pero nosotros realmente no queremos eso. Lo que queremos es que este ajuste afecte solamente a esta capa. Así que, como dijimos antes, seleccionamos la capa de ajuste, le damos a control E y como podéis ver, se ha unido justo a la capa que tenemos debajo, creando una bola de color dorado. Ahora mismo hemos creado 4 bolas diferentes, pero realmente ahora mismo no son bolas de Navidad, sino que son simplemente círculos. Para convertirlas en bola, lo que haría falta sería crear ese pequeño engarce en la parte superior que se usa para colgar en el árbol. Para ello, lo que haremos será volver a seleccionar nuestro pincel, pero esta vez en los ajustes de pincel vamos a desactivar la dinámica de forma. Una vez desactivada, tendremos un mayor control del pincel y simplemente lo que haremos será rotarlo hasta posicionarlo en la orientación que mejor nos venga. Una vez aquí, lo que tenemos que hacer es un engarce en cada una de las bolas en el color que corresponde. Para ello, lo que tenemos que hacer es seleccionar la capa de la bola, en este caso la capa, por ejemplo, de color rosa, con la tecla V, seleccionamos la capa, nos pasamos a la herramienta de pincel con la tecla B. Una vez tenemos el pincel, si apretamos la tecla Alt, nuestro pincel se convierte en un cuentagotas que nos permitirá coger un color de los que tenemos aquí. En este caso voy a escoger este rosa con un clic y una vez escogido vemos de que ahora nuestro pincel pintará con ese tono de rosa. Si hago un clic vemos que ha aparecido el engarce que tanto estábamos buscando y además ha aparecido en la capa que queremos. Así que lo que haremos será el mismo ejercicio en el resto de las bolas. Nos iremos a la capa inferior, la dorada, y haremos el mismo proceso. Con la tecla V seleccionamos, pasamos a la tecla B, pincel, con Alt activamos el cuentagotas, tomamos la muestra de color de este amarillo y pintamos el engarce. Hacemos lo mismo con el verde y el azul, alternando esas teclas. Ya tenemos nuestras 4 bolas. Oficialmente podemos llamarlas bolas de Navidad. Ahora lo que haremos será posicionarlas alrededor de nuestra postal con diferente tamaño y orientación. Una vez situadas, lo que voy a hacer va a ser clonarlas. Normalmente para la clonación usamos control C y control V para ir clonando los elementos que queremos, pero hay un método mucho más rápido. Si nos situamos encima de la bola y tenemos la herramienta de mover activa, lo único que tendríamos que hacer es, apretando la tecla Alt, vemos que el cursor ha cambiado a una doble flecha. Eso significa que está listo para clonar ese elemento. Si ahora mismo seleccionamos ese elemento y lo arrastramos, vemos de que aparece un segundo elemento y si soltamos el clic, vemos que de repente tenemos una segunda capa con ese elemento. Hacemos lo mismo y vemos que es rapidísimo.
mismo. Así que lo único que haremos será, utilizando esta técnica, acabaremos de rellenar los marcos de nuestra postal. Una vez tenemos todas las esferas situadas en su lugar, lo que haremos será incluir un texto en la parte central que hemos dejado reservado precisamente para el texto. Lo que haremos para ello será usar evidentemente la herramienta de texto, que o bien activamos con este botón o con la tecla T. Una vez la tenemos activada, simplemente nos situamos aquí y hacemos un clic, y con el clic escribimos el mensaje que queremos incluir en esta postal. En este caso, como estamos muy creativos, le vamos a escribir algo como diseña tu año, y en otra capa voy a escribir el año, en este caso el 2025. Una vez hecho eso, lo que haremos será modificar tanto la tipografía como el color y el tamaño de los dos textos. Ya vimos en su momento que hay varias formas de hacerlo, pero la que tiene más combinaciones sería la propia ventana de carácter. La podéis encontrar en el panel de ventanas en el lado derecho, o si no la tenéis activa, siempre podéis ir a ventana y activarla desde aquí. ¿Veis? Carácter. Una vez activa, con esta opción o con la opción de propiedades, tenemos una serie de elementos que podemos modificar dentro de los parámetros de texto. En este caso voy a seleccionar esta tipografía, que es una tipografía bastante compacta y contemporánea, que hace un buen contraste con el color, y con 2025 esta tipografía es muy pobre, y a lo mejor lo que haré será lo siguiente: voy a clonar 2025 y le voy a añadir una segunda tipografía mucho más llamativa, algo así, y voy a cambiarle el color para que haga algo de contraste, y en este caso lo que haré será tanto el texto como este año lo voy a poner de este color rosa, y el año más sutil lo voy a poner de dorado. Creo que puede funcionar. Y ahora, para que el texto quede totalmente alineado con la postal, lo que haré será seleccionar estas tres capas de texto, me voy a ir al menú de capa, busco la opción de alinear y le voy a dar a centros horizontales para que las tres capas queden perfectamente alineadas en el centro. Una vez ahí, ya podemos dar por finalizado esta postal. Vamos a por la segunda postal. En este caso vamos a empezar con lo que sería el fondo. Para ello vamos a crear una capa nueva, vamos a ayudarnos de la herramienta de marco rectangular para crear el área donde irá el fondo. En vez de usar toda la postal como fondo, lo que haremos será crear una especie de marco en la que dé la impresión que los bordes están recortados. Lo que haré será precisamente crear el marco, y con ayuda del bote de pintura y un tono algo dorado voy a darle un clic y voy a rellenar esta área. Al ser un tono muy intenso y al utilizarlo de fondo, lo que haré es bajarle la intensidad con la ayuda de la opción de opacidad en la ventana de capas. Una vez nos guste cómo queda el fondo, vamos a crear nuestros círculos. Esta vez, en vez de ayudarnos con el marco elíptico, vamos a ayudarnos con el pincel. Seleccionamos el pincel y dentro de las puntas de pincel vamos a seleccionar la de circular definido. Una vez seleccionado, en una capa nueva vamos a hacer un solo clic para crear un círculo perfecto, en este caso de color dorado. De hecho, vamos a crear otra capa para crear un segundo círculo también del mismo color. Y ahora vamos a crear dos círculos más, recordad, cada uno de ellos en una capa independiente con dos colores que destaquen de ese dorado. En este caso vamos a escoger uno con un tono azul y haremos otro con un tono algo más rojizo. Una vez tenemos nuestros 4 puntos en 4 capas diferentes, podemos trabajar con ellos cambiando su tamaño o su posición. Trabajaremos con ellos hasta que encontremos una composición que nos guste. En este caso voy a trabajar con ellos y voy a hacer una composición más o menos de esta forma. Una vez lo tenemos, vamos a convertir estos círculos en texturas. Para ello lo que vamos a hacer será eliminar o aportar información creando unas texturas con ayuda de los pinceles. Recordad que para poder hacer modificaciones de un elemento sin dañar la información del elemento, usamos siempre las máscaras de capa. Para ello lo primero que voy a hacer será seleccionar cada una de las capas y presionar sobre el botón de máscara. Vemos en cada una de ellas va apareciendo vinculada a la capa un recuadro de color blanco. Eso significa que tenemos una máscara en la que toda la máscara tiene información sobre ese elemento, en este caso ese
círculo. Una vez tenemos las 4 máscaras, explicaros rápidamente que si seleccionamos la máscara, vemos que nuestros cuadros de color cambian a blanco y negro. Las máscaras funcionan siempre en blanco y negro, es decir, el blanco da información y el negro retira esa información. Una vez entendido eso, tenemos que tener en cuenta que siempre que trabajamos con colores frontales, la información de ese color lo dará el pincel, y si queremos trabajar con el color de fondo, esa información la dará el borrador. Entendida esta teoría, lo único que tendríamos que hacer es jugar con el pincel y el borrador. Como lo que quiero para este círculo es eliminar parte de su tinta o de su color, me voy a ir a borrador con la tecla E y voy a seleccionar una punta de pincel que sea rugosa. Para ello, si nos vamos a pinceles heredados, en la opción de pinceles de acabado Fox podemos encontrar varios estilos bastante rugosos que nos pueden venir muy bien. Por ejemplo, voy a seleccionar este y lo que voy a hacer con él es cambiar los parámetros de ajuste activando la dinámica de forma y subiendo sus parámetros casi al máximo, y la dispersión para que con un solo trazo aparezcan muchas puntas. Una vez nos gusta, lo que voy a hacer será con la capa seleccionada borrar toda la parte central de este círculo. Voy dando y lo que estoy creando es una textura en este círculo hasta que más o menos nos guste. Una vez hecho eso, lo que haré será cambiar de pincel. Escojo otro pincel, por ejemplo este, vuelvo a cambiar sus parámetros de ajuste de pincel, lo mismo, activando dinámica de forma y dispersión. También podéis jugar con la textura y la transparencia. Por ejemplo, en este caso da como un efecto de cuadraditos. Acordaros siempre de tener pulsado nuestra capa de máscara y vemos el resultado. Por ejemplo, tenemos este. Bajamos un poquito de opacidad y vemos, por ejemplo, veis que tenemos este efecto, y podemos hacerlo en la otra. Si nos gusta o no nos gusta, eso ya es cuestión personal, y seguimos hacia adelante con cada una de las texturas. Cambiamos tantas veces como queramos de punta de pincel y de técnica hasta que nos quede un resultado que nos guste. Acordaros que podemos jugar con estas texturas eliminando información con el borrador o poniendo información con el pincel, que en mi caso lo voy a dejar más o menos así. Una vez ya tengo una especie como de textura de color, lo único que tendremos que hacer es colocar nuestro texto. En este caso voy a optar solo por la fecha del próximo año, pero para ello voy a crear una capa de texto para cada uno de los dígitos para poder trabajar con ellos de forma independiente. Una vez ya tengo mis 4 dígitos, los selecciono y le cambio la tipografía. En este caso voy a optar por esta de Beauty. También le cambio el color, en este caso le voy a dar un color blanco, y las sitúo cada una de ellas en uno de los círculos, adaptando cada cifra al tamaño de los círculos, y cuando tengamos el resultado deseado ya habremos terminado con nuestra postal. Vamos a por la última, pero antes quiero recordaros que si queréis seguir aprendiendo sobre herramientas, técnicas o trucos de Photoshop, solamente tienes que darle al botón de suscribir y serás de los primeros en seguir aprendiendo. Para esta última postal vamos a optar por algo más elegante. De hecho, voy a optar por 2 colores que son la elegancia pura, el dorado y el blanco. Solamente con estos 2 colores podemos hacer cosas chulísimas, y se me ocurre, ya que tenemos el dorado, de hacer como una especie de partículas. Veamos cómo. Lo primero que haremos, como en casos anteriores, será crear una capa nueva, y con ayuda del marco elíptico vamos a crear una circunferencia perfecta. Recordad que también podemos hacer este círculo perfecto a través de la herramienta de pincel, pero bueno, esta vez voy a usar el marco elíptico. Una vez hecho, simplemente cogemos el bote de pintura y con el color blanco lo rellenamos. Voy a mover un poquito el lienzo hacia la izquierda para poder ver mejor, y voy a hacer un doble clic sobre la capa para activar la ventana de estilo de capa. Una vez desplegada esta ventana, lo que haré será activar la opción de sombra paralela. Una vez clicada, la selecciono para desplegar sus parámetros, y donde tenemos el color negro vamos a hacer un clic para cambiar a un tono dorado. Una vez nos guste el tono, lo que haré será cambiar el ángulo, puesto que quiero que quede hacia la derecha, haciendo que la sombra gire en un ángulo de 180 grados, y lo que haré es modificar la distancia, extensión y el tamaño de esa sombra para que se alargue hacia la derecha, y a su vez voy a añadirle el efecto de ruido para que haga esa especie de partícula que tanto estamos buscando, como si fuera una purpurina dorada, hasta que ese efecto nos guste. También podemos cambiar las propiedades de calidad hasta que nos
nos guste una de ellas. Una vez nos gusta, le damos a OK y vamos a seguir incorporando esta vez el texto. Seleccionamos la herramienta de texto, hacemos un clic sobre la esfera, vamos a añadir un texto, algo así como hacia un año brillante. Y lo que haremos será cambiar la tipografía y el color del texto. En este caso lo voy a modificar en ese tono dorado que tiene la sombra. Una vez hecho eso, voy a situar el texto en la parte central del círculo, pero haciendo que la palabra brillante quede justo en la zona donde cae la purpurina. Si vemos que nos hemos quedado cortos de la sombra, simplemente nos volvemos a ir al estilo de capas y adaptamos un poco más la sombra hasta que englobe toda la palabra. Una vez ahí podemos cambiar también un poco lo que sería el grosor de las letras del texto. De hecho, esta tipografía es muy agradecida porque tiene una grandísima cantidad de variaciones. Si nos vamos a la ventana de propiedades, podemos escoger tanto de forma predefinida esos valores o incluso podemos cambiar el grosor de la letra a través de este slider o introduciendo un número. En este caso vamos a poner que esta parte sea unos 200 y esta de aquí, bueno, 150. De hecho, espera, esta la voy a poner a 150 y esta la voy a poner a 200 de grosor. Ahora lo único que tendríamos que hacer es añadir otro texto en el cual aparezca la fecha 2025 y adaptamos tanto el color como la tipografía. Añadiremos también un marco en una capa nueva que vamos a situar en la parte superior de las capas, que este caso, a la inversa del anterior, lo que haré será con la herramienta de selección voy a seleccionar esta área, pero la voy a invertir para pintar solo la zona que queda en la parte exterior de la postal. Una vez tenemos la selección invertida, simplemente con el bote de pintura hacemos un clic y ya lo tenemos. Adaptamos la opacidad y queda chulísimo. Y ya por último, en la parte inferior que hemos dejado libre, vamos a escribir feliz año en diferentes idiomas. En mi caso voy a usar 3 idiomas distintos: el castellano, el inglés y el estonio. Una vez tengo mis 3 textos, los sitúo en la parte inferior. En este caso, estos 2 textos los quiero tener alineados. Lo único que tendríamos que hacer es seleccionarlos, irnos a capa, alinear y los alineamos en centros verticales y queda totalmente alineado. Y una vez lo tengamos todo listo, vamos a añadirle un último detalle que llame la atención para que el espectador se fije en este texto. Lo que haremos será, nos dirigiremos a las herramientas de forma, con un clic derecho desplegamos y seleccionamos la forma poligonal. Una vez seleccionada, simplemente la dibujamos con Shift activo para que quede totalmente proporcional y en la ventana que se despliega en propiedades podemos escoger el número de vértices, que en este caso queremos 4. Podemos escoger cuál es el grado entre polígono y estrella, que en este caso le vamos a poner el mínimo posible, y si pulsamos sobre estos 3 puntitos se despliega otra opción que es la de suavizar la sangría de la estrella, que si pulsamos vemos que tenemos las aristas mucho más relajadas. Una vez hecho eso, lo único que tenemos que hacer es rotarla con Shift apretado para tener una rotación perfecta y una vez la tenemos en la posición que queremos, le damos a intro y la situamos. La escalo un poco y la coloco en el lugar perfecto. Y ahora si quiero clonarla, recordad que simplemente sería escogiendo esa capa y con Alt la clono. Una vez tengamos esos últimos detalles, ya tendremos la lámina terminada. Espero que os haya gustado este pequeño espacio que hemos dejado reservados este mes para poner en práctica lo aprendido hasta el momento de las herramientas, los trucos y las técnicas de Photoshop. Sé que aunque no son muchas herramientas las que llevamos hasta el momento, quería demostraros de que solo con ellas ya podemos hacer muchísimas cosas. Al comienzo del siguiente año vamos a seguir aprendiendo nuevas herramientas, trucos o técnicas en Photoshop, así que os animo de que me escribáis en comentarios todo lo que queráis aprender sobre este programa y así poder personalizar estos vídeos al máximo. Si te has quedado con alguna herramienta que no recuerdas muy bien cómo funciona o simplemente que no la conoces, aquí te dejo una lista de los vídeos con las herramientas que hemos dado hasta este momento. No dudes en echarle un vistazo. Además, como regalo navideño, os dejo en la descripción tanto los pinceles como las tipografías que hemos usado para estas postales, así como las postales en sí, si queréis usarlas para felicitar a algún ser querido. Sigamos fomentando la creatividad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Y nos vemos.